Este proyecto comienza sobre el año 2004, cuando en España un equipo de trabajo, en ese momento dirigido por el doctor Vicente Caballo, comienza a construir un instrumento de medición de la ansiedad social. En ese momento se llamaba CISO, Cuestionario de Interacción Social, y pretendía de alguna manera crear un instrumento para poder evaluar la ansiedad social, pero realizado por y para, hispanoparlantes. Se hizo la primera parte en España. A posteriori decidieron ampliarlo a otros países de habla hispana, y por ello en aquel momento yo fui convidada por Uruguay para participar, y la idea era entonces modificar el español de España, el español de Uruguay en mi caso, y a partir de allí comenzar a generar las muestras necesarias para que estadísticamente fueran representativas. Estamos hablando de que por lo menos tenía que haber 200 personas, se pretendían más o menos como mínimo 100 de cada sexo, para empezar a pensar que podía ser evaluado con datos que realmente fueran oportunos para nosotros. En aquel momento, muchos de los que están aquí presentes, que ya están más avanzados en su AMOC, o quizás algunos que ya egresaron, participaron de la maratónica actividad que fue involucrar a las personas para que llenaran el primer instrumento, que constaba de unos 516 ítems. Como siempre suele suceder, implicaba más de una hora de estar sentado, de una voluntad férrea, y eso generó que se nos hacían las fechas topes, y muchas veces estábamos persiguiendo a las personas para que por favor los completaran, porque era una pena que nuestro país quedara fuera de esta investigación. Ya les digo, en un momento eran 14, eran como 17 países que estaban participando. Bien. Esos datos se van mandando a España, donde los van procesando, y a partir del año 2004, esta creo que es la tercera o cuarta vez que yo paso el instrumento a la población uruguaya. Entonces fue variando, CISO A, CISO 82, CISO, ahora me olvidé un poco de los números, hasta que la última versión que tuvimos es lo que se llama el caso A30, que es el caso del cuestionario de ansiedad social. Pasamos de aquellos 516 ítems a una hojita que yo en realidad pretendía ahora mostrarles para los que de repente ingresaron este año a la sociedad o que no lo conocen, donde son más o menos, ¿cuántos 30 ítems de los 516, porque eran los que se consideraban que realmente medían los factores que queríamos evaluar. Bien, entonces, ya en el año 2007, hubo una invitación de la colega que está trabajando por Brasil, que está en Porto Alegre, para hacer la presentación del CISO A82 en un congreso que hubo latinoamericano de psicoterapias cognitivas en Brasil, y en ese momento compartimos mesa con ella y con Vicente Caballo, y yo llevé una primera presentación de ese instrumento, que en aquel momento trabajé con la doctora Soledad Cordero y con la psicóloga Reina Lucadame. A partir de la presentación del caso A30, nosotros tuvimos este año unas fechas topes que lamentablemente para nosotros coinciden con la época en que ya ustedes no están en las clases. Teníamos realmente el 15 de diciembre, 30 de diciembre, por lo cual quiero también hacer un agradecimiento especial a la secretaria también María de los Ángeles, y a mi colega la licenciada María Esther Lagos, que durante el mes de enero, junto conmigo, hasta el 15 de enero nos dieron una prórroga para que pudiéramos llegar al mínimo indispensable, que eran 200. Nosotros a mitad de diciembre no llegábamos a los 200, y si no llegábamos como mínimo a los 200, Uruguay quedaba fuera. Yo durante todo el año había intentado hablar con todos nuestros estudiantes y manipularlos, realmente lo confieso, diciéndoles que cómo podía ser que nosotros, que en realidad hemos aprendido a través de este tipo de investigaciones, no pudiéramos involucrarnos nosotros mismos en estos casos, ¿no? Pero ya les digo, la primera vez era más comprensible porque llevaba mucho tiempo, pero la última vez convengamos que con 5 minutos alcanzaba. Cualquier persona, como es A, de adultos, el 30 es un número de código de ellos, no sé bien a qué se refiere, supongo que serán los 30 ítems. Pero el caso A tenía que ser personas de 16 años en adelante. O sea, en adelante podía ser cualquier persona por una muestra poblacional. Si bien simultáneamente, si había aplicación de este instrumento a pacientes clínicos con diagnóstico de ansiedad social o fobia social, y otros diagnósticos que pudieran llegar a tener, entonces se podían contar, pero era en una secuencia separada, o sea, no sumaba a los mínimos 200 que nosotros teníamos que conseguir. Entonces, cuando llegó este año, que después de todo ese esfuerzo descomunal,
volvió a haber una invitación en el mes de enero de mi colega de Brasil, en una mesa para conformar nuevamente con el doctor Vicente Caballo, en las segundas jornadas internacionales de habilidades sociales, que fue un evento que tuvo lugar en Río de Janeiro en el mes de junio, que realmente fue muy importante por la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Y cuando hicieron esa invitación, yo inmediatamente, de acuerdo también a las nuevas propuestas que tenemos institucionales de ir integrando otras personas, la licenciada Mónica Pedrovich, que está haciendo los cursos, hacía tiempo que me decía que ella también estaba interesada en participar y quisimos poner un poco de sangre joven. Y bueno, inocentemente se acercó aquí sin tener idea de lo que se estaba acercando, ¿verdad? Este instrumento, digo, nosotros para pasarlo a nivel estadístico tuvimos que empezar a trabajar más o menos sobre el fin de febrero, para que ustedes vean lo que van a ver ahora. El problema primero que nosotros encontramos fue que cuando teníamos los 202 o 203 casos, porque también tuvimos una mala suerte, y es que esta última versión del caso venía junto con el Liebowitz, que es el que a nivel digamos internacional se utiliza para medir ansiedad social. Entonces, como entre los objetivos que va a haber, que no es lo que trajimos acá, es comparar ambos instrumentos, nosotros tuvimos gente que, por ejemplo, cuando pasamos los datos a las planillas Excel, había elegido qué ítems contestaba, por lo tanto me quedó invalidado. Hubo otros que contestaron el Liebowitz y no contestaron el caso, otros que contestaron el caso y no contestaron el Liebowitz, por lo cual la ansiedad y el distrés enorme que yo padecí durante el mes de enero y que arrastré a esa gente, le tuve que pasar a Mónica, porque cuando fuimos a trabajar con la ingeniera Mónica Beltrami, que después la vamos a mencionar más, notamos de que había un desbalance muy importante entre hombres y mujeres. O sea que, además del estrés que habíamos tenido hasta el 15 de enero, donde llegamos a la cifra, durante febrero y parte de marzo estuvimos buscando hombres, que sonaba muy feo decirlo, pero tenía que ser hombres, 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 hombres. Y bueno, ella fue una de las principales que agarró ahí a aquel de media distraída, y yo con otro poco que me quedaba por allí, pudimos completar la muestra para que quedara más equilibrada, entonces pudiéramos sacar datos un poco mejores. Cuando nosotros estuvimos revisando los datos, que lo vamos a volver a ver ahora cuando lo veamos por partes, notamos que nos quedó un detalle, porque estábamos un poco apremiados, porque teníamos la fecha de las jornadas para llevar el trabajo. Tuvimos un problema que fue que cuando pensamos en las edades, y quisimos hacer también un juego, no solamente con sexo, sino que también con las edades, está un poco desbalanceado los jóvenes con los que tienen más de determinada edad, y eso está vinculado a cosas que ahora vamos a ir conversando.